Sí, ¿qué es el ecosistema AgTech? Digamos, es para primero tener una definición que cada uno pueda tener de alguna manera la que quiera, pero básicamente, ¿qué es el AgTech? Básicamente es el ecosistema disruptivo y global de startups que en alguna manera aplican tecnología en la agricultura y en todas las cadenas agroindustriales. Y es disruptivo, no necesita ser una startup como una empresa nueva, sino también es importante que haya dentro de las empresas, startups internos para modificar un montón de las cosas que hacemos. Lo primero, y la pregunta que me hacía cuando preparaba esto era, ¿qué va a pasar, digamos? ¿Y qué va a pasar? La verdad que primero tres preguntas, si algo va a cambiar, ¿qué voy a cambiar yo? Y el agro, ¿en qué va a cambiar? Y lo que yo veía de alguna manera es que depende mucho de la mirada de cada uno de nosotros con respecto a esto. Por eso las fotos que le ponía. Primero, entrando en sentido de las agujas del reloj, si miramos desde la mirada de Sudamérica, y la verdad que hay pocas cosas que van a cambiar con la edad promedio de la población que tenemos, hay muchas cosas del agro que puede decirse no va a ser algo totalmente disruptivo el COVID para el agro. Después vamos al resto de las cadenas. Sí va a ser disruptivo para el sudeste asiático. El sudeste asiático tiene un crecimiento de la población muy, muy grande, un crecimiento de la demanda y con la baja de precio de petróleo van a cambiar varias cosas también en todos los países de esa región. El agro en sí, y desde la parte operativa, y después lo vamos a ir mirando, la verdad que va cambiando un poco. En la Argentina es una actividad esencial, como en cualquiera de los lugares del mundo, y por eso elegí ese cuadro de Monet que me encanta para decir, eso pasó hace casi 150 años, pero hoy esas imágenes se ven exactamente igual y por suerte todavía por muchos años vamos a ver imágenes lindas en el campo desde ese punto de vista. Pero lo que está pasando después de la pandemia y después, en nuestro caso, de más de 60 días de encierro, es que nos parecemos más al pensador de Gauguin. Y los cambios más grandes están pasando en nuestras cabezas. ¿Sí? ¿Y qué voy a cambiar yo? Es lo que va a terminar incidiendo en las otras dos. ¿Y por qué digo esto y me meto un poquito en detalle de esto? Que las dos fotos de la izquierda, un astronauta hoy de la estación espacial lo mira así y no cambió nada. Pero ahí adentro, cuando empezamos a hacer un poquito de zoom, empiezan a cambiar muchas más cosas. Y cuando pienso en lo de la agricultura, y pienso como un agricultor, hasta hace unos ratitos estaba tomando mate, y los chicos o los muchachos o las damas de la cadena de la yerba en Misiones no les cambió nada. En esa zona parece que no hay cuarentena. Pero si pienso dentro de la misma cadena, el repositor del supermercado de cercanía de cualquiera de nuestras casas sí cambió un montón. Antes charlaba con la gente y ahora no charla más. Antes entraba y reponía y se iba, ahora tiene una máscara, se tiene que poner 2 veces alcohol, una a la entrada, una a la salida, y encima tiene un montón de procedimientos más que antes no tenía. Con lo cual depende del lugar cómo va a cambiar la cadena. Y la verdad que muchos de los cambios que van a venir en nuestras cadenas tienen que ver con el pensador. ¿Qué pasa en nuestras cabezas? Que eso todavía no salió a la luz. No salió a la luz, ¿por qué? Porque todavía no tuvimos encuentros suficientes para que esos cambios se vean efectivamente. Esto es algunos datos duros que siguen siendo exactamente iguales antes del coronavirus. Es cómo va a crecer la población en los próximos 20 años, y en los próximos 20 años, y dónde va a crecer la población. Y ahí en ese circulito donde está el 41% de crecimiento, eso quiere decir que la población del sudeste asiático va a crecer un 41%, pero hoy dentro de ese circulito un poquito más ampliado ya vive más del 50% de la población. Todos estos han leído, igual que yo, un montón de cosas, porque tenemos tiempo para leer. Desde el punto de la demanda de alimentos del siglo de Asia incide muchísimo, sobre todo lo que pase en la producción, en el volumen, y también va a empezar a incidir mucho en el AgTech y las tendencias tecnológicas, sobre todo lo que tiene que ver para que los consumidores de mayor poder adquisitivo del sudeste asiático tengan confianza en los productos que consumen. Por otro lado, otro dato, ¿sí? Los superpoderes del agro no están en el Asia. Los superpoderes del agro están en América, ¿sí? Y acá tenemos cuánto es la superficie, las potenciales, y acá Sudamérica yo prefiero verlo como un todo.
Yo prefiero verla como un todo porque en un escenario temporal de 10 a 12 años, desde la lejanía vamos a ser todos más parecidos y claramente nuestro rol en ese futuro tiene mucho que ver con los alimentos y con estas cadenas. Otra cosa que no va a cambiar, perdonen con las idas y las vueltas, los deditos, otra cosa que no va a cambiar es la agroindustria en Argentina. ¿Sí? La agroindustria en Argentina, esto es dato, puede cambiar 2 puntos para atrás, 3 puntos para allá, pero esto es otra de las cosas que no va a cambiar. Es un sector muy dinámico, con ventajas competitivas y comparativas muy fuertes en nuestro país. 80% son de pymes, 17.800 industrias que de alguna manera o acondicionan o transforman esa producción. Somos arriba de 250.000 unidades productivas en nuestro país. El 59% de estas unidades de producción tienen algún tipo de gestión técnica de la producción, el 34% usa o el 35% tiene internet. Y además todos estos trabajando generan el 18% del PBI, el 60% de las exportaciones, y hoy tenemos más de 180 mercados abiertos, y esto lo que genera es productos, desarrollo y empleo. Empleo directo en todas nuestras provincias y en casi todos los ecosistemas, que es otro factor importante dentro del esquema. Estos datos, y probablemente ya los conocían y estaban muy, muy metidos en esto, lo que sí empieza a cambiar son cada una de nuestras cadenas. Y acá empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque es distinto cuando uno la mira desde el lado del productor, y en esta presentación en el formato se pierden las animaciones y lo estoy descubriendo ahora. Las cadenas son todas iguales desde el punto de vista que hay genética y tecnología que un productor con la gestión de la fotosíntesis transforma en agregados que son nuevamente transformados o consumidos de manera directa, que son distribuidos y que de esa manera llegan a la gente. Y acá las cadenas son impactadas por el coronavirus totalmente distinto y por esta pandemia. ¿Por qué? Porque una cadena corta como la de lechuga sí tiene un impacto fenomenal por la cercanía a los centros urbanos de producción y cómo ha cambiado la logística y cómo ha cambiado el abastecimiento y cómo han cambiado los niveles de certificación necesarios para eso. Otra cadena, si quieren, de las que más ha cambiado, tiene que ver con cadenas que dependen muchísimo de la logística aérea. Por ejemplo, las flores o, por ejemplo, los salmones del sur de Chile, con la caída del turismo y de los vuelos, esas cadenas agroindustriales quedaron totalmente, de alguna manera, colapsadas o sobreofertadas en su origen. ¿Por qué? Porque el cliente estaba muy lejos. Otras cadenas que sufren son las que generan un solo producto o una determinada cantidad poca de productos. Por ejemplo, la de la cebada, con que no nos pudimos juntar a tomar cerveza, el stock de cerveza se ha agrandado. Eso no quiere decir que no tengamos ganas de tomar cerveza hacia adelante. Y los impactos del coronavirus son relativamente bajos cuando yo hablo en las etapas iniciales de cada una de estas cadenas. Por eso les mostraba el cuadro de Monet, que no cambia demasiado la imagen de hace 150 años a la de hoy, pero sí están siendo fuertísimas en la última etapa de la cadena, especialmente en lo que tiene que ver con los centros de distribución y cómo llegar al cliente. No les voy a explicar nada nuevo cuando ven la competencia feroz que hay entre Rappi, Globo y otros dos más actores en este momento, justamente para ganar cada uno de esos clientes nuevos digitales. Entonces, cada cadena sufre de manera distinta y de manera distinta en cada uno de los lugares. Y cuando yo miro las cadenas, en la etapa inicial de las cadenas, lo que tienen ahí en azul más oscuro en la parte de abajo, claramente en esa etapa lo que se busca es eficiencia, y cuando miro del otro lado, del lado del consumidor, lo que se busca, y el virus ha generado una necesidad imperiosa de confianza en las cosas que queremos, en las cosas que comemos y en las cosas que consumimos. Este balance entre eficiencia y confianza que tiene que tener cada una de las cadenas es fuertemente impactado por la transparencia que tenga cada una de las cadenas. Y la transparencia es difícil de medirla, pero claramente uno puede saber cuándo algo es más transparente, y todo el proceso de digitalización ayuda y refuerza mucho esa necesidad en todas las cosas que hacemos. Las etapas iniciales de las cadenas, y muchas veces acá se dice producción primaria y yo detesto esa palabra
ahí me van a entender algunos, la sustentabilidad tiene cada vez más injerencia dentro de todo el proceso productivo, la disminución del riesgo comercial y climático, y que cada vez sea más simple, porque cada vez tenemos que gestionar más temas y eso hace que la simplificación de los procesos productivos sea una necesidad para los operadores. A eso le tenemos que poner cada vez más ingeniería. Y cuando vamos del otro lado, del lado del consumidor, lo que el cliente quiere y los consumidores queremos, y acá me paro como consumidor también, lo que quiero es la conveniencia de cómo accedo a otros productos, bajar el riesgo, y después me voy a meter un poquito más en qué es bajar el riesgo para esto, y además queremos productos diversos. Las tendencias de diversificación de productos de consumo venía siendo exponencial en los últimos años. Yo creo que algo de eso va a cambiar con la disminución de la logística, el acortamiento de las cadenas, los problemas también de muchos países que van a empezar a hacer barreras y protecciones, pero creo que vamos a querer seguir teniendo diversidad y vamos a buscar cosas diversas, sobre todo en las poblaciones urbanas con mayor poder adquisitivo. Y acá, aunque no haya cambiado la primera etapa de la cadena, lo que sí está cambiando es la cabeza del cliente. Y en ese sentido, eso nos va a ir cambiando y ordenando cada una de nuestras cadenas hacia el cliente. Es solo cuestión de tiempo que eso pase. Y la irrupción del coronavirus y la pandemia dentro de todas estas cadenas lo que hace básicamente es acelerar un montón de procesos que se estaban generando hacia la digitalización de todas estas cadenas. Obviamente en esto va a haber resistencias, va a haber detractores, va a haber negadores seriales de la tecnología de integración dentro de nuestra cadena, porque obviamente además algunos en esos procesos se quedan afuera. Las tendencias desde el punto de vista del cliente quiere cada vez más conectividad, estar más cerca, y por otro lado esto que sale y que les decía de la confianza. Y por eso también le pide al Estado un rol más fuerte solamente en algunas cosas. A muchos de los que estamos acá, ahora somos 76, el homeschooling nos cambió la agenda de la diaria. Imaginen cómo eso nos va a cambiar también hacia adelante cuando tengamos que volver al colegio con los chicos a conversar con los profesores, a ver qué cosas salieron bien y qué cosas salieron mal. Cuando hablaba de la necesidad de confianza en los productos y bajar el riesgo del punto de vista del consumidor, el consumidor lo que quiere es inocuidad de los alimentos, cuidado del medio ambiente y bien descentralización para no tener un único proveedor. Es por eso que de alguna manera también se le va a pedir al Estado que tenga un rol un poquito más fuerte con respecto a estos roles. Y no es que sea estatista, sino que es una de las cuestiones que está pasando en cada uno de los países, pidiendo más cuidado de los alimentos que consume, mayor digitalización, mayor fiscalización, que el Estado sea más vale controlador de controladores que controlador directo en muchos lugares, porque si no, eso se parece bastante a la burocracia y es uno de los factores que hay que reducir. Y por otro lado, las relaciones de confianza Estado a Estado son cada vez más fuertes en estas cadenas de alimentos. Por más que haya problemas en temas de salud, la necesidad de los estados de confiar en los alimentos del otro hace que la integración de sistemas de Estado a Estado en los temas de los alimentos vayan avanzando muy, muy rápido. Noticia de los últimos días, la integración de todos los sistemas vegetales con China hace que los costos de desaduanado y de transacción y de espera en la frontera en los productos vegetales sean cerca cero si están bien hechos. El otro tema, por qué muchas de las cosas de la tecnología no son tan fáciles en la agroindustria. Muchos habrán visto esto, que son los niveles de digitalización por industria, es del Harvard Business. Fíjense ahí, solitos al fondo de la tabla, está la agroindustria y todo lo que tiene que ver con la industria de los alimentos. Así que todo este gap de estar ahí abajo hasta subir tenemos para subir con respecto a esto. ¿Y qué cosas son las que vamos a subir? ¿Qué cosas son necesarias? No hay una sola tecnología para subir en ese escalón, sino son muchas componentes de distintas tecnologías las que están influyendo y que van a influir
significativamente en la forma de cómo hacemos las cosas. No va a cambiar el lote de trigo, lo que va a cambiar es todo el proceso que hacemos para producir ese lote de trigo. Biotecnología, todo el tema que tiene que ver con la información satelital y con la posibilidad de los nanosatélites nos dan de acelerar procesos de monitoreo mucho más rápido de lo que teníamos antes y mucho más barato. El link que hay entre transparencia y blockchain es fenomenal desde ese punto de vista. Ya hay cosas que se están haciendo, pero creo que va a marcar una tendencia muy fuerte justamente para darle trazabilidad a estos productos que están y todos los conocimientos de esos productos que están totalmente descentralizados cuando después tienen que unificarse para generar un producto nuevo cuando estamos hablando de muchos alimentos. La nanotecnología también nos muestra algunas cosas muy interesantes a futuro para bajar el impacto ambiental de algunas de las cosas que hacemos. El Internet de las cosas, que de la mano de los otros nos va y nos puede generar información bastante importante para poder ser más confiables desde el punto de vista de la cadena. El machine learning, el data mining y los drones son solo algunos que generan información y los otros los que nos permiten el data mining y el machine learning en aprender mucho más rápido de cómo hacer las cosas para tratarlas de hacer un poquito mejor cada día y por otro lado para poder ser más confiables justamente sacando a los que no hacen las cosas tan bien dentro de cada una de nuestras cadenas, que también los hay. Entonces, en realidad hay dos mundos que conviven, el mundo físico con el que empecé la presentación y el mundo digital con el que estaba terminando la presentación. Esos dos mundos conviven, pero lo que ha hecho el COVID es acelerar el proceso de convivencia y la tendencia entre los dos, donde el mundo digital se ve cada vez más fuerte en el mundo físico. El desafío es que el mundo ese tecnológico no se coma al cómo hacemos las cosas o a la forma de vivir que está en ese mundo físico. El COVID lo que hace, y con esto voy terminando, es acelera fuertemente las tendencias de digitalización, de transparencia y del uso de las herramientas para tomar decisiones a nivel de campo, pero también a nivel de toda la cadena. Pone la inocuidad en otro lugar de la agenda, ¿sí? Entendamos bien de dónde arrancó la enfermedad, entonces lo que comemos no es solamente una mezcla de energía, proteína, grasas y fibras, sino la calidad intrínseca de lo que comemos es eso, gusto, sabor, color, lo que sea, y la calidad extrínseca que antes era solamente el paquete y el marketing, ahora la calidad extrínseca viene acompañada de todo lo que es el proceso productivo para llegar hasta ahí. Las marcas van a tener que hacer un trabajo muy bueno para seguir siendo marcas en este contexto, con lo cual hay oportunidades de mejora en cada uno de esos lugares, porque lo que tenemos que hacer de alguna manera es bajar los riesgos reputacionales de las marcas, justamente con más transparencia, más información, más procesos y mayor conocimiento de todos los actores de la cadena. La certificación por procesos no necesariamente es mágica, pero va a mejorar muchísimo de los procesos que hoy hacen certificadoras que a veces no están distribuidas en todo el territorio. La inmediatez y la cercanía desde el punto de vista de la demanda nos genera un desafío de supply chain fenomenal, sobre todo en las cadenas cortas de productos frescos, por ejemplo las hortícolas. Lo que nos obliga también esta pandemia es ordenar mucho más ese mundo físico al cliente final, que es el consumidor, ya sea un consumidor de productos comoditizados o un consumidor de productos muy especiales, con una fuerte mirada ambiental de cómo se hacen las cosas en toda la cadena. Así que la tecnología cambia muchas cosas, en este proceso va a cambiar en el COVID muchas de las cosas que hacemos y la invitación es a justamente el futuro no adivinarlo, sino a hacerlo. Muchas gracias y espero las preguntas.